atención. Creo que el tutor. Ah, discúlpeme. No había subido. Johan, discúlpeme, dime. Profesor, le iba a decir de que ya está el material se lo envía a su correo y es el mismo que corresponde. En el avance dice repaso, pero en el material dice lo que usted ha mencionado ahorita. Sí, sí. Un pequeño problema que. mm, Ya, bueno, ya. Listo, profesor. Vamos nomás. Ya todos. Decíamos, el personaje de Don Quijote de Alonso Quijano, que es su verdadero nombre, tiene varias denominaciones a lo largo de la historia. ¿Cuál de estas no es que le corresponde? No, el caballero de triste figura sí le corresponde, por supuesto. Así le llama al mismísimo Sancho Panza. ¿Qué denominación no va acorde a él? La A sí es. La B sí es también. Recuerda que él tiene una escena, una greja con los leones y de ahí empieza a llamarse el caballero de los leones también. El caballero de la... Esta gente está champeando, pero descaradamente. O sea, si no es la A, es la B, y si no es la B, es la C. Ya pues no vas a estar haciendo examen de admisión. Tenías que hacerlo por descarte, ¿ya? El caballero de la triste figura, por favor, es lo más obvio, así lo llama Sancho Panza. El caballero de los leones, por la escena de los leones, por la aventura con los leones. El caballero de la armadura oxidada también. La que no es la C, el caballero de la espada ardiente. Ese es de otro caballero de esas novelas caballerescas, por si acaso. Clave casita. Dos. El teatro de Pedro Calderón de la Barca se caracteriza por ser sobrellevar temas nacionales, el desarrollo de temas populares, su riqueza inventiva, su perfección formal y técnica. Dedo. A ver, ya dije que es dedo, no sé yo. Pero la idea es que ustedes fundamenten por qué es dedo. A ver, dame un instante, quiero prender la cámara, ¿ya? Ya. A ver. em, Recuerda que en la dirección de la misión, si tú no tienes los datos, puedes más o menos deducirlo. No digamos champear, no deberías champear en el examen, pero sí puedes ayudarte de ciertas deducciones lógicas. A ver, ¿te parece la primera clave? No te entiendo
lineamiento que estás haciendo, Henry. No, no te entiendo muy bien a qué te refieres con ello. Explícate mejor de repente. A ver, lenguaje nacional, perdón, teatro nacional. ¿Qué autor tiene una temática nacional, de hecho histórica, en el teatro del siglo de oro español? Solamente vemos dos autores. Lope de Vega. Lope de Vega con la Fuente Ovejuna, eh, con... ay, ya me estoy olvidando los nombres. Pero Fuente Ovejuna es un claro ejemplo porque retrata una historia que sí ocurre en España, esa disputa entre la guerra civil entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, los reyes católicos en general. Es, va acorde a la clave. El desarrollo de temas populares. Obviamente, Lope de Vega es un personaje que recrea esa clase de historias populosas, de gusto ameno, divertido y pues, por ende, popular. Su riqueza inventiva es la única clave que entiendo que te pueda generar ciertas confusiones. Pero por algo le llaman el Fénix de los Ingenios. No, perdón, Calderón. El monstruo de la naturaleza, por su naturaleza inventiva, crea muchísimas obras, crea en obras de todos los géneros literarios. Es, no va tan ligado a Calderón. Si bien Calderón crea una especie propia, no es tan rica, no es tan crucial para la historia de la literatura, incluso como es el drama, que es una especie que va a ser utilizada por todos. El teatro de Calderón de la Barca está más ligado, recuerda, hacia la contrarreforma. Es un teatro más elitista, como ha señalado Henry, es culto, no es tan inventivo. ¿De acuerdo? O sea, me refiero a inventivo en el término creativo. En cambio, en su perfección formal y técnica es por lo que más destaca el teatro de Calderón. El lenguaje que se utiliza en La vida es sueño es un lenguaje lírico, es un lenguaje con una métrica regular. En cambio, el teatro que tú ves en Lope de Vega es un teatro, primero que nada, de métrica irregular. No respeta siempre la estructura, los parámetros de sus versos. ¿Ves? Más o menos ahí puedes ir dándote cuenta de la respuesta ya. La clave es de número 2, perdón, 3. En los siguientes versos de la primera, Garcilaso, ¿qué tópico del Renacimiento se utiliza? La semana pasada veíamos los tópicos. Creo habérselos mencionado cuando les puse la imagen en el PPT. Dime, por favor, qué tópico encuentras acá. El sol tiende los rayos de su lumbre por montes y por valles, despertando las aves y animales, y la gente, cual por el aire, claro, va volando, cual por el verde, valle o alta cumbre, paciendo va segura y libremente. El amor es un tópico también, por si acaso, pero hay varios tópicos. Pero lo más importante es, claro, el lugar ameno. ¿Cómo le puedes llamar a eso también de otra manera? Locus amenos. Recuerda los tres tópicos más importantes, ¿ya? Que son de estos tres, podrías incluso vincularlos a un autor en específico dentro de lo que es la literatura latina. Por ejemplo, el Carpe Diem va vinculado, lo voy a poner así, ¿ya? Va vinculado más que nada, sobre todo los autores, a Ovidio. El Beato Sile va vinculado más que nada a Horacio y el Locus Amenus va vinculado a Virgilio. Recuerda, pues, Virgilio es autor de obras como Geórgicas, Bucólicas, que son églogas precisamente, ¿no? De hecho, la égloga primera va en torno a eso. Muy bien. El número 3, casa. 4. En la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Dime, Eduardo.
Dime, dime, dime. ¿Te refieres a la Eneida? Ya está. No sé, te puedo responder que el que tiene plata piensa como quiere. Ah, sí, yo tampoco sé qué obra estás hablando en específico. 4. En la novela Ingenioso Hidalgo, el Quijote de la Mancha, la lucha entre el idealismo y el materialismo está representada por los personajes, ¿no? Más que nada de hecho, por varios tipos de personajes. La búsqueda de aventura de los protagonistas, el intercambio de psicologías de los personajes, el protagonista de Don Quijote y Don Sancho Panza, sí, ya, bueno, ya esa es la clave. La parodia realizada de las novelas de Caballero, no. La clave es de. No, perdón, casa. Confundiendo. 5. El tema principal de la vida es sueño está relacionada con dedo, beso. ¿Cuál es el tema? Dicotomía entre vida y muerte, existencia del ser humano, perdón, la libertad de elección. A mí no me preguntes, tienes que responder, tienes que fundamentar cuál es tu clave. O sea, no me champees, dime por qué. Beso o dedo. ¿Pero por qué? A ver, míralo así. Ante el designio de las estrellas, supuestamente, el rey Basilio termina por encerrar a su hijo. Él lo toma como una prueba, el acto de que su mujer ha muerto, ¿no? Ya, ya, para. Pero vamos viendo todo el tema, todo, o sea, como un resumen. Y él decide creer esta pseudociencia, así como tú orgullosamente pones en tu Instagram, soy tal signo, me parece una ridiculez. eh, ya mira, voy a decirlo de frente, ya. La clave es dedo. La clave es dedo. De frente, la clave es que el beso es muy general. Beso es la existencia del ser humano,
pero eso lo ves por momentos, no a lo largo de toda la historia. O sea, a lo largo de toda la historia, la libertad de elección. El padre decide, elige colocar creer estas pseudociencias, repito, y encerrar al hijo. Después, el hijo, ante esa temática de saber o no saber si esto es real, qué es real o no es real, donde te dicen, no, si la vida es un sueño, los monólogos de Segismundo, básicamente, ya, esa parte completamente correcto, ¿no? Es cierto. Ahí es un tema de la existencia del ser humano. ¿Qué cosa es lo que a nosotros nos define esa existencia? Pero precisamente esa existencia del ser humano se define en la libertad de escoger. Ahora, a ver, para seguir comprobándolo, eh, Segismundo es liberado, pero nuevamente el padre decide encerrarlo, lo elige otra vez. Y Segismundo finalmente, eh, otro fundamento de la libertad de elección. El perdón, la mujer, ¿cómo se llama la mujer? Rosaura, decide pelear por Segismundo. Bueno, entre comillas por Segismundo, porque en realidad está peleando por su amado, ¿no? Por su amado, ¿cómo se llama? Astolfo. ¿Qué? ¿Han visto el meme de los monos en Los Simpsons, no? Ni cuéntame, ya, por favor, como dicen los gamers, pelea de mancos, otro lado, ya. Eh, claro, Astolfo, decide todavía pelear por ella, a pesar de que Astolfo ha elegido otra persona. Entonces, vas viendo que hay más referencias a la temática del libre albedrío, que ese es el tema principal, el libre albedrío. Nada más que acá le están cambiando el nombre. Ya, basta, Eduardo, si no los retiro a los dos. Ya, a los dos los retiro. Sí, en verdad. A los dos y a los candeleros también, ya, pues, ya. Por favor, ya. Acá no hay VAR, ¿ah? Acá no hay VAR y el árbitro no tiene ganas de aguantar, ¿no? Y repito, pelea de mancos, sí. Sí, 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 sí. Y bueno, y finalmente, Segismundo decide perdonar a su padre, ¿no? A pesar de todos los problemas que haya tenido con su padre, decide perdonar a su padre. El tema principal es el libre albedrío, la libertad de elección. Otro fundamento también podrías considerarlo, que es un tema acorde a, a la contrarreforma. Nuevamente volvemos al libre albedrío. 6. Autor de la obra La Flor de Nido. Garcilaso de la Vega es. ¿Estás seguro? Ah, necesito tomar café. Correcto. En la Oda a la Vida, no, perdón, Oda a la Vida Retirada se recrea un ambiente bucólico, citadino, campestre, natural. En un momento vamos a ver las escuelas líricas, ¿ya? Pero
Esta oda a la vida retirada tiene todavía la influencia de la escuela italiana o petrarquista, el sentimiento de las églogas, tiene como tópico el locus amenus y el beatus ille. La clave entonces sería, es que campestre así como tal no es, pues, ¿no? Eduardo, tu lenguaje me causa problemas. Por momentos eres coloquial, por momentos eres alienado o me hablas en inglés y no te entiendo muy bien. A ver, repito, la- el estilo campestre es que, a ver, campestre va más ligado hacia la naturaleza, el campo, la vida de los pastores. Pero no te está hablando de vida de los pastores. En cambio, bucólico es un tema más idealizado. El concepto de lo bucólico viene desde Virgilio, viene precisamente desde Garcilaso, Beato Sile, claro, pero en un sentido idealizado. La vida campestre es más que nada, pues, la vida rural. Ah, tiene razón ahí. Tiene razón, dice, se recrea en un ambiente. Claro, ¿por qué tengo que leerlo, Eduardo? No, bucólico es la clave, igual. Bucólico. Porque no hace referencia. Ojo, 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 ojo. Eduardo, no hace referencia a un concepto. A ver, para que me entiendas ya. Para que me entiendas. Es que, ¿cómo te leo? La pregunta ya la hemos hecho hace tiempo ya. A ver, resentido. Que responde, ya, como usted diga, ya, vas. Espérate, ya. No, natural es como que ya más genérico, pues, ¿no? Claro, André. Sí. Ah, no sé qué tienes, Eduardo. No sé si tu ex eh, ha peleado contigo. No sé si estás utilizando todas las técnicas que tu ex utilizó contigo, pero acá no funciona eso ya. O sea, tú eres libre de hacer lo que tengas que hacer y no me tienes que dar ningún tipo de amenaza, de condicionamiento. Ya, se nota. Pero, a ver, para explicarte. Cuando dice ambiente, no se refiere al lugar, se refiere al ambiente temático, ¿ya? Y en el ambiente temático, quien da específicamente al
punto al tema de la obra, al Beatus Sile, es el concepto de bucólico. Es más preciso entre bucólico y campestre, míralo así. Yo no voy a decir, eh, oye, la poesía de Fray Luis de León es una poesía campestre. No, es una poesía bucólica, ¿ya? Bucólica. Es específicamente ese el término adecuado, bucólica. Nada más que tú, al ver las palabras y referenciarlo, lo que estás haciendo es como que, ya sí, campestre ya, porque es tu primera opción, pero así no puedes pensar en el examen de admisión. Pero entiende, ambiente no hace referencia al lugar específicamente. Y bájale a las mayúsculas. Ay, 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 qué mal perdedor. Se recrea en un ambiente, no es lo mismo que se recrea en un ambiente. ¿Qué? Daniel, te confundiste al comprar. No era este orégano eso que creo que has comprado. Sigamos mejor, sigamos. Ya. Pero es tema bucólico. No sé de qué vaciloncito hablas, David. ¿Qué cosa harás tú? 8. ¿Con qué amo Lázaro tiene la posibilidad de prosperar y hasta de casarse? Ya, yo creo que esto sí lo sabes, ¿no? Es el último amo, es el arcipreste. Es correcto, es correcto. 9. El aire se serena y viste hermosura y luz no usada. Salinas, cuando suena la música extremada. Por nuestra sabia mano gobernada, a cuyo son divino, mi alma, que en olvido está sumida, torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen, primera esclarecida. Corresponde a la obra Francisco Salinas, que pertenece al poeta que es de la escuela, claro. Beso. 10. El personaje principal de la novela en la vida de Lazarillo Tormes pasa porque Lázaro a lo largo de su aprendizaje como pícaro. Esta fue pregunta de la pre. Y chicos, si pueden, para el examen de admisión, repasen las preguntas de la pre de los últimos años. En el examen pasado, en el examen de septiembre, se utilizaron bastantes preguntas de la pre. Por lo menos en literatura, yo vi dos preguntas que eran de la pre, nada más que habían volteado un poco, pero eran básicamente las mismas. Así que sí, sí, pues, sí, pues, es un negocio, tienes que verlo así. Así que lo único que tienes que hacer es repasar las guías, que las venden incluso, y las marcas. No, la clave es de beso, la clave es beso, la clave es beso. David, has prendido la cámara y estamos viendo todo. Sí, David, ya nos enteramos, por favor. Mentira nomás. Esta gente que tiene, de verdad. 10. Beso, proceso de educación pervertido. Lázaro aprende de mala manera. Aprende el folclore, por decir, el barrio de la vida. No es necesariamente
que aprendes sobre moral, sobre el respeto, sobre lo correcto. Aprendes sobre las cuestiones malas. Lo que tú y yo, por ejemplo, podríamos decir una educación en base a experiencias con el tiempo, con el barrio, y de alguna manera eso lo va degradando como persona, ¿no? No, David, ya. Las cosas que hemos visto, por favor. Esta es una clase family friendly, por favor, David. ¿Cómo me hace ver esas cosas? Sigamos. 11. Es un tema de la Isla de Garcilaso, excepto. Locos a menos sí es. A ver, definamos primero lo que son las églogas de Garcilaso, ¿no? En la égloga primera tú ves el diálogo, más que, o sea, no es un diálogo como un teatro, ¿no? Pero son las expresiones sentimentales de dos pastores, Salicio y Nemoroso. Ambos cuentan sus penas amorosas. Salicio, por un lado, cuenta el rechazo que ha tenido ante Galatea. Galatea no quiere estar con él. Y por el otro lado, Nemoroso cuenta su pena por la muerte de su amada Elisa. Dependiendo cómo tomemos las palabras de cada clave, es que podemos encontrar una respuesta. Los poemas, perdón, los versos hablan de amor. Entonces, si el amor está vinculado al sufrimiento, no sería amor, sería desamor. Pongo su punto en contra. Es que por amor se sufre. Es que el problema es eso, o sea, si tú le dices amor a sufrir, se llama desamor. Un momento, sigamos. Sufrimiento. O sea, te estoy poniendo por qué no deberías considerar amor, pero también podemos encontrar otras claves. Sufrimiento. La obra trata en sí de todo tipo de sufrimiento o de un subtipo de sufrimiento específico. Es un tipo de sufrimiento por amor. No sufres porque no tienes nada que hacer, te deprime la vida, no sufres por eso. Sufres específicamente por amor. Es como que el sufrimiento es muy general. El locus amenus es el tópico. O sea, es el tópico de Garcilaso, así que eso sí o sí va clavado. Y la naturaleza. ¿Te habla de la naturaleza? Sí, en cierta parte se habla de la naturaleza, pero te habla sobre eh, referencias al campo, lo que hemos señalado hace un momento, a la vida campestre. Entonces, en ese sentido, ya, de acuerdo. Claro, a eso estoy yendo, Eduardo. Todavía no he dicho cuál es la clave, para que no me digas como usted diga. Eduardo, más resentido no se puede ser. Eh, lo que estoy haciendo es analizar las claves, por si acaso. ¿Ya? Nunca voy a tener hijos.
Nunca voy a tener hijos. Estoy diciendo que estamos analizando, ¿ya? Estoy tratando de pensar como tú en este momento para dar una respuesta. ¿Cuál no sería cuál no sería la clave? Es un tema de la guerra de Garcilaso, excepto el amor. Sí, habla de amor. Habla en términos generales del amor, de un amor exaltado, de un amor, de hecho, eso es un tópico también de Garcilaso. Eso es la influencia del dulce estilo nuevo, esa es la influencia de Petrarca. Está la musa presente. El el sufrimiento por amor, por desamor, pero no el sufrimiento en general. Y la naturaleza, es que la naturaleza sí es un tópico. El locus amenus te habla del campo, de la naturaleza. Son pastores. No. La naturaleza en general. No es que el tópico locus amenus implique la naturaleza. O sea, es básicamente lo mismo también. Sí, pero el único tópico que no está presente es el sufrimiento. El amor, sí, hay varios tópicos. El amor, traducido al español sería el amor inmortal, el amor imperecedero, el amor universal, que son tópicos obviamente desarrollados en el dulce estilo nuevo. Así que la A sí es beso. Beso sería la clave. Porque el sufrimiento, en términos generales, no lo vas a encontrar. En cambio, la naturaleza y el amor sí. ¿Qué pasa, Eduardo? De verdad, ¿qué tienes? ¿Para eso tomas café? Cálmate, por favor, vamos a hacerlo con calma ya. 12. En la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenio será Don Quijote de la Mancha, el protagonista pretende resucitar en el tiempo de los caballeros andantes. Por eso convence a otros para que sean caballeros como él. Las proezas que realiza son celebradas por sus amigos. Los demás personajes siguen sus ideales justicieros. Decide salir en aventura para ayudar a impartir la justicia. Ah, perspectiva de personaje, dedo. 13. Personaje gracioso en la vida de sueño. Tienes que saber el nombre del personaje. Es uno de los primeros bufones. Clarín. Muy bien. Clarín. No es obra de Pedro Calderón de la Barca. Yo he puesto 5 claves. Ah, ya. Lope Vega hace un teatro nacionalista, pero a nivel temático, no lee. A nivel temático, desarrolla siempre el honor. El amor y el honor son temas fundamentales. Tampoco es el gran teatro del mundo es un auto sacramental. La clave es Casa. La Arcadia es una novela de Lope de Vega, pero te trataba de fundamentar para que tú lo pienses, lo deduzcas. Te decía que las obras de Lope están vinculadas por el honor, el amor y elementos históricos. Calderón de la Barca toma también la temática, por si acaso, de Lope. También llega a desarrollarla. ¿Ya?
Claro que de una manera más pulcra, de una manera más elaborada, pero lo sigue desarrollando. Entonces, en México es su honra, sí es. La vida es sueño, obviamente. El gran teatro del mundo autosacramental. La Evasión de la Cruz, su temática religiosa en pos de la contrarreforma se mantiene. La única que no tiene relación, casa. ¿Ya? Puedes llegar a deducir. 15. Los versos de La vida es sueño, ¿no? ¿Qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Señale respectivamente al personaje y la obra donde son pronunciados estos versos. Dedo. Yo que le voy a confesar algo ya. No pensaba que el día de hoy iba a haber clases. Repaso semestral, ¿no? Eduardo, no quiero ver nada, de verdad. Y no me gusta que se metan con mi vida personal, de mi vida privada. O sea, si lo hacen, lo hacen. Pues si me sacan memes, stickers, ya, normal. No me interesa, pero mi vida privada, no. Eduardo, no. Déjame poner la práctica, no puede ser, no puede ser la práctica. Vamos a hacer la práctica. He puesto la práctica de Renacimiento y Edad de Oro. Un momento. Sí, creo que esta es. Ya, esta es. ¿Qué dice? Son imágenes de clase. Bueno, la curiosidad me mata y no aguanto. La curiosidad me mata y no aguanto. Tú eres esa clase de persona que stalkea a su ex, ¿no? Y que por curioso termina haciéndose daño. Menos mal yo ya superé esa etapa, así que, por favor, me dejo. A veces es mejor no saber. Vas a ser una persona muy, pero muy resentida. Me voy dando cuenta. Porque son ejemplos comunes, vivenciales, que de alguna manera casi todos hemos tenido, ¿no? Algo muy común. Y ya verás cuando la tengas, cuando algún día la tengas, pobre chica, en verdad. Desde acá, le mando una oración para ese pobre ser, de verdad. Pero te va a pasar por curioso. Bueno, ya, hagamos la práctica de ahí el repaso. No es una característica de la escuela salmantina. Escuela salmantina, que es la de Fray Luis de León. Realismo en el pensamiento, equilibrio entre el fondo y la forma, admiración por la poesía de Horacio, preferencia por la estrofa larga. Dedo, dedo. La B y la C son características muy similares a lo que se hace en la escuela italiana, la escuela de Garcilaso y de Juan Boscán. La A es una característica más particular. De hecho, ese realismo en el pensamiento va siendo una especie de
compaginación ya hacia el barroco. Eso es la parte filosófica que justamente posee la escuela salmantina. Pero la D no tiene nada que ver, porque todavía se mantienen los versos endecasílabos, los versos octosílabos, los heptasílabos están presentes, ¿no? Que son todavía un tipo de estrofa que viene desde Italia, donde aparece justamente el humanismo. Francesco Petrarca todavía es influencia. Dos, el lenguaje culto y difícil de erudición del estilo previsible de Húngaro fue denominado culteranismo. ¿Me dices a mí o a Luis de Góngora? Tres, marca, verdadero o falso. Basilio era rey de Dinamarca. Verdadero. No, Dinamarca. Dinamarca no. Polonia. Estoy confundiéndome. Discúlpame. Dinamarca a William Shakespeare, por eso la confusión. Segismundo es recluido en una torre porque su padre se enteró que no era su... No. Clotalo se encargaba de cuidar el encierro de Segismundo. Sí. La A. Dedo. Dedo. No es porque no es porque se enteró de la infidelidad de su esposa, no, sino lo encierra porque él había vaticinado que su hijo sería un mal gobernante. Y la prueba de ello es que al nacer, su mujer muere en el parto, es por eso, ¿ya? Clave Duracell. 4. El último amo de Lazarillo era un... Ah, ya está hecha, beso. Eso. Novela de caballería fundacional de España y que sirvió de inspiración para Don Quijote de Cervantes. El Amáis de Gaula. Novela de caballería. Novela de caballería. El Amáis de Gaula simplemente es una obra emblemática al inicio del Renacimiento europeo. O sea, el Amáis de Gaula es una historia bien estructurada, bien parametrada, de acuerdo a la época. Todas las historias eran, ¿cómo puedo decir, no? Obras exageradas, obras donde de alguna manera tendrían personajes fantásticos, la típica historia de un caballero que rescata a la damisela, pero el Amáis de Gaula era un poco más realista y el tema y el honor estaba más presente. Yo solamente digo referencias al Amáis de Gaula, no voy a mentir, no lo he leído, solamente sé que es una obra anónima, referenciada muy bien en las primeras páginas del Quijote y de alguna manera basaba su historia en experiencias de acordes a finales de la Edad Media, ¿de acuerdo? O sea, si hay una base promedio. El Amáis de Gaula es una novela de caballera, es una novela de caballería. No, ojo, por eso estoy diciendo totalmente, yo no he leído la obra, no te voy a florear de por medio, solamente te voy a decir lo que se menciona en el Quijote y a grandes rasgos lo que se sabía, nada más. El Amáis de Gaula es una novela de caballería, por lo tanto es una novela del Renacimiento. Yo cuando no sé algo no tengo ningún problema en decirlo. O sea, yo no sé. ¿Hay cosas que debería saber? Sí, seguramente. Hay cosas que sé y no debería saber también, pero no es un tema. ¿Quién era así Hamete Benengeli? Al principio de la segunda obra,
o sea, perdón, la segunda obra, al inicio de la segunda parte, se hace referencia, esa parte es bien chistosa, porque se le comenta a Quijote de que hay un tipo que está contando su historia, que está tratando de contar todas sus aventuras, y que ha publicado una obra con su nombre precisamente. Y Quijote se burla de sí mismo y dice, ¿cómo es posible que hay esa obra? Sí, 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 he leído esa obra, pero esa obra no es tan buena que digamos. Ese autor, sí, Berengeli, es un autor de talla media, regularón, nada más. Y acá nos han puesto D, F y G, wow, qué claves. ¿Quién ha hecho esto? El Caballero de los Espejos, el Caballero Blanco, el autor inventado por... Claro, F. 7. Identifique la obra ajena al teatro del siglo de oro. Pues, por favor, es una obra de Shakespeare. Conocidísima obra de Shakespeare, por favor. Ah, ya, ya te diste cuenta, ya. Dedo. Todo lo que sea alcalde, sigues. Dio paso a la novela pastoril. A ver, habría que contar cómo es que aparece la novela. ¿Por qué las obras pastoriles, al principio del Renacimiento, eran, eran lo más leído? ¿Tienes alguna idea cómo puedes llegar a deducir esa obra? ¿Por qué los poemas pastoriles? A ver, te explico ya. Y para darte la clave es dedo, pero déjame explicar por qué. ¿Por qué crees tú, piensa por favor, que los poemas pastoriles es lo más utilizado en todo el Renacimiento? Al principio, los grandes temas, ese floro. Los grandes temas del amor, a ver, ¿cómo decirlo de otra manera? Un tema universal que siempre le gustó a la gente, al pueblo, es No, déjame explicarte. Yo creo que tú lo puedes deducir, no me champeen. Eh, Te digo que los grandes temas, toda la historia del hombre de la literatura, es el amor, la muerte, siempre. O sea, tú ves hoy en día qué tipo de historias consumen la gente común, es amor. Es amor, ¿no? O historias relacionadas a la muerte. Por eso que las películas de amor son, como tú llaman, tan trending. Estoy hablando en términos generales, Eduardo. No me interesa la vida en particular de algunas cuantas personas. Pensemos en términos generales. Ya, generación de cristal, no todo gira en torno a ti. Repito, no voy a tener hijos. En ese sentido, el amor es un tema constante. ¿De acuerdo? Ahora, finales del humanismo pre-renacimiento, tanto en Italia como también en España, el, la poesía popular era bastante desarrollada. Y la poesía popular trataba esos temas acorde al amor. En el caso de la poesía trovadoresca, era un amor sentimental, pero también aparecían los romances y eran temáticas, ¿cómo decirlo? Un poco vulgar.
la mujer exaltada no era una musa necesariamente, o una musa que represente la pureza, sino era más bien una musa que solía ser una meretriz. Eso era algo muy común en la poesía popular española. Ahora, el tema aún así sigue siendo el amor. Cuando llega la imprenta, y eso es lo que tú podías deducir, es un elemento que todos sabemos, cuando llega la imprenta y empieza a masificarse los textos y se empieza a buscar qué vender, qué libros imprimir, se van a recurrir primero a esas obras que eran masivas, que eran conocidas por todo el pueblo, los poemas campestres, bucólicos. Pero no voy a decir nada. Entonces, la poesía pastoril evoluciona a la novela pastoril. Garcilaso, perdón, Lope de Vega, Cervantes tienen novelas pastoriles. La Arcadia es uno de ellos. Entonces, es un tema constante, pero eso es debido al gusto de la gente. Lo primero que se adapta desde la poesía cuando llega a la imprenta es justamente la temática pastoril, ¿ya? Novela bucólica. Y de hecho, sin tanto floro, sin decirte tanto historia, tú, por una cuestión etimológica, por una cuestión de significado y sinónimos, podías llegar a deducirlo. Si te dicen novela pastoril, viene pues de la novela, perdón, de la poesía bucólica, pintoresca, de la poesía bucólica, ya, dedo. Todo es una adaptación. La novela pastoril es la primera que digas. 10, perdón, 9. Señala la alternativa correcta sobre la escuela salmantina. Salmantina. Italiana, deriva de maestra de eclesiástica medieval. Ah, claro, la temática religiosa. Sus autores eran militares afamados. Rechazo los temas de corte religioso. No, esto no es cierto. Dice correcta. La A nada más. La A. Deriva de maestra de eclesiástica medieval. No es medieval, pues. Es del pre-renacimiento. Tiene o sea, un estilo culturizante, didáctico. En eso sí tiene referencias con maestra de eclesiástica, pero no diría directamente. La A. Se mantiene todavía el uso de la silva, la estrofa de los sonetos, la octava real. 10. Marca la opción que completa correctamente el siguiente enunciado sobre la novela y la serie de Tormes. Los temas resultantes que trata la novela son principalmente el honor popular, sacarle los dientes a un niño, honor popular, que tu jefe tenga relaciones con tu esposa, honor popular, que un niño le enseñen a estafar a la gente, honor popular, que un cura sea terriblemente abusivo, honor popular. No puede, no hay honor popular ahí. ¿Qué están pensando ustedes? Beso, 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 beso. En ese momento, ¿qué? En ese momento, ¿qué vas a decir? A ver, en ese momento nada. Lo que tú quieres decir es criticaba el concepto de supuestamente tenían honor dichas clases.
Pero entonces es crítica social, pues, es ves. De todas maneras es ves. Me quiero poner como Edipo al ver tu ortografía. Voy a dejarlo pasar porque Perú ganó a Chile, nada más. Ya, si usted lo analiza con nuestras concepciones de ahora, no va a dar con el tema. Eric, no me vengas a florear y floromonce todavía. No tiene nada que ver. Y soy yo el primero en hacer en eso, porque yo no recurro a una moralidad actual, sino me baso en el contexto. Y aún así, en el contexto, te estás burlando de un niño de la clase social, de la clase alta, de los dirigentes del Estado y de la Iglesia. No tiene nada que ver, pues. Sí, hubo partidos. Es que, Eric, no sé si tú te lees, pero me estás dando la razón con tu postura. No es la A. No hay manera, para esa época y para hoy en día, para donde tú quieras. No hay un honor popular desarrollado. Honor popular sería si hablamos de Fuente Ovejuna, pero en la salida de Tormes no, en absoluto. Oigan, y lo que dice Daniel, para tu sarcasmo, Monse, la clave es beso, Eric. Es una crítica justamente a esa doble moralidad que hay en algunos cuantos personajes. Recuerden, mente sana en cuerpo sano. Ya vamos a pasar a hacer el repaso con PPT, ¿ya? Yadira, ¿puedo comentar algo sin que me canceles? Ya, ese silencio es no. Sí, sí, tú, Yadira, no hay otra Yadira, creo. ¿Puedo decir algo sin que me canceles? Creo ya más o menos sabes qué es lo que voy a decir. A ver, no hay PPT de acá. ¿Cuál Funko? ¿El de acá? ¿Este acá? No, ¿este acá? Ese de Gran Poe. ¿Lo llegas a ver o no? Un momento que estoy buscando el material.
No carga. Ya. Y ahora se lo leo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué lo sacó de la caja? Diego, porque me parece una ridiculez, a menos claro que seas coleccionista, lo cual no soy, como algunas personas mantienen sus juguetes o adornos en cajas. Así como tus streamers que como no saben qué cosa poner en la parte trasera de su de su closet, ponen puros funcos ridículos. O sea, no tienen nada de personalidad. ¿Dónde lo conseguí? No, no me acuerdo dónde lo conseguí, bro. Ya no es coleccionable. Ya, por eso, yo no soy coleccionable. Ya, Yadira, te iba a decir, te iba a molestar un poquito. Me agrada bastante tu maquillaje de verdad, pero me hizo sentir más Halloween. Creo que tú lo sabías, ¿no? No, 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 no has hecho nada, Yadira. ¿Por qué te va a dar un infarto, Yadira? Eso es tu conciencia. Eso era, me estaba olvidando por poner el tema ese. Aeronaut, tu respuesta, profe, me perdí, yo también me perdí. Es mejor sacarle la caja para ver los detalles que tiene. Es dependiendo cada quien, o sea, yo no voy a poner un Funko Pop de toda una caja, todos los Funko Pops que tengo en todos mis stands. No, yo lleno mis stands con libros. Y como no entran acá, es para decorarlo mejor. Está muy bien. Está muy bien. ¿Tu mamá ya te causó problemas por eso o no? ¿A tu mamá le asustas o no? Respete el flow, Ana Lucía. Ana Lucía, yo respeto a todos, menos a los que siguen a Faraón. Mis viejos me quieren cortar el pelo. ¿Y yo qué tengo que ver? O sea, que te corten, pues. No tienes largo. Si tus padres te quieren cortar el pelo, algo verán en ti, ¿no? Pero el pelo crece. Sheila, no le digas, creo que no se ha dado cuenta. No le digas. Ya, basta, vamos a hacer el repaso ya. Qué lentos que son, de verdad. Son muy lentos. Si son lentos conmigo, yo me imagino que ustedes todavía no se dan cuenta de las indirectas que les dijo ella. Sí, pues, verga que sí. Y ese A, que es una expresión, va a H, por si acaso es al revés, ¿ya? A ver, empecemos con la poesía. Obviamente la poesía del siglo, tú ya sabes todo el contexto, ¿no? El siglo de oro español es el siglo de oro español, periodo de esplendor de la cultura española, siglo XVI, siglo XVII, dos movimientos literarios, Renacimiento, Barroco. Renacimiento viene de Italia, lo habíamos señalado la semana pasada, ¿no? Equilibrio entre la forma del fondo, culto de la razón, influencia grecolatina, tópicos latinos,
Beato Carpe Diem, Locus Amenus, perfección, pero esa es una perfección natural, o sea, el equilibrio entre la forma y el fondo no es como Grecia, que es muy perfeccionista en base a la armonía, sino acá es una perfección en tanto a la naturalidad de las cosas. Por ejemplo, esto es un tema que siempre me gusta mencionarlo para subirme de alguna manera la autoestima. Lo natural en el hombre, en el ser humano, para que me entiendan todos, es tener un poco de grasita, de rollitos, sí o no. Pues sí, es lo natural, ¿de acuerdo? Entonces, el tipo de estética para aquella época era justamente aquellas personas que solían ser un poco gorditas, ¿no? No estoy diciendo extremadamente, pero si eran un poco gorditas, eran consideradas bellas. Era la estética de aquella época, ¿no? Algo así como rellenitas, ¿no? Entonces, es muy normal que a mi edad, las personas normales, pues tengamos un poco de su guatita, ¿no? Claro, o sea, la naturalidad de las cosas, ¿no? Mm. Otra cosa se va a venir. Sí, o mejoría. Esto era una influencia italiana, pero incluso en el mismo renacimiento italiano, hacia mediados del siglo XVI, esta perspectiva empieza a cambiar. Ya no va a haber un equilibrio marcado entre la forma y el fondo, ya empieza a dudarse de la razón, empiezan algunos cuantos cuestionamientos tras algunos cuantos elementos históricos como es la reforma luterana, ni qué decir del descubrimiento de América, y a nivel social la gente ya empieza a dudar de este planteamiento renacentista. Eso se ve desde lo que se conoce como el segundo renacimiento, que es a lo que va la escuela salmantina. Por orden cronológico, tienes un primer renacimiento de 1500 a 1550, segundo renacimiento de 1550 a 1600, y después ya viene el barroco. Ya con el barroco se deja zanjado el tema de la razón, de hecho la razón, eh, para especialmente la gente del siglo de oro español, no la van a ver con veros ojos, porque justamente en ese periodo que supuestamente era de esplendor, ha terminado cayendo en su gran imperio. España termina en la debacle. Tras la derrota de la Armada Invencible en los años 1788, no, 1688, no, 1588, me estoy confundiendo aquí en los años, ya la memoria es frágil. Y todo lo que se exaltaba de alguna manera ha terminado generando la pobreza en la que se encontraba en ese momento España. Entonces, la idealización de esa realidad en torno a la razón, la cultura grecolatina, se viene a menos, ¿no? Y empieza un gusto por un escapismo a la realidad. Y se desarrolla ya un tipo de literatura, no solamente literatura, de arte, en términos generales, que rechaza la razón. El barroco es un estilo con múltiples gamas. Eso lo ves más claro en la arquitectura, ¿no? Dentro de lo que es el barroco tienes el estilo gótico, el rococó y otros cuantos más. También lo ves en la pintura. La pintura renacentista exaltaba la figura del hombre. Todos los colores son muy vivos y hay un planteamiento siempre de desarrollar una temática racional, ¿no? Eso lo ves claramente con Da Vinci, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, los pintores góticos se enfocan en esos aspectos lúgubres, de ahí justamente la palabra que hoy en día es conocida, de eso solamente es de referenciar
eh, paisajes como cementerios, una naturaleza sin vida. Entonces, esa es la sensación con la que se vive en aquella época. ¿Sí? ¿No se ve en la pantalla? No, se estoy presentando. Eduardo, sal y no vuelvas a entrar. Digo, sal y vuelve a entrar para que veas. Pero si te quedas, no hay ningún problema. Si tienes que pasear al perro, no hay ningún problema. Puedes hacerlo. Acá somos muy comprensivos con el alumno. Ya. Entonces, todo eso es el contexto, ¿no? Que, para mencionarlo en términos generales. ¿Cuál cariño? No hay ningún cariño. Yo te trato como un alumno más. ¿Cariño? Por favor. Ya te he dicho, generación de cristal, no te creas especial. Basta. Ahora, esa evolución del pensamiento renacentista al barroco, me olvidaba decirte, se manifiesta así en pintura, en arquitectura y en literatura hay ese rechazo a la razón. Se vuelven idealistas. Y ahí aparece justamente el personaje de Quijote. Quijote critica muy bien todo lo que... O sea, Quijote resume toda esa mentalidad. Con el personaje de Quijote, tú te burlas y a la vez criticas a esa gente que idolatra la razón. Quijote es un personaje, desde un punto de vista histórico, bien, pero bien fundamentado. Critica a toda una generación, a todo un siglo de personajes que han vivido exaltando las proezas de la razón que sin lugar a duda lo tienen, ¿no? Y que sin ello no pudiésemos haber desarrollado la edad moderna. Pero es que Quijote es genial si lo ves, cómo él critica los avances de la imprenta, por ejemplo. Él es un tipo que es el resultado de la imprenta. Si no hubiese habido imprenta, no hubiese habido Don Quijote. Si no hubiese habido imprenta, ocurrió la imprenta, no hubiese existido la novela de caballería, Quijote. Es un personaje que es la contraparte, la contracara a todos aquellos elementos que eran dignos, exaltables durante el siglo XVI, porque en el siglo XVII estaba en decadencia. En el caso de la poesía, debes de recordar que tienen influencia italiana porque el Renacimiento ocurre en Italia. ¿En qué ciudad de Italia? En Florencia se desarrolla el dulce estilo luego, con Dante, ¿te acuerdas, no? Y después de Dante, Guido Cavalcanti, Guido Guinizelli, se desarrolla el humanismo. El padre del humanismo, Francesco Petrarca. El padre de la narrativa moderna, Giovanni Boccaccio. Quizás no te vengan estos autores, quizás no vayan a venir en el examen de admisión, pero sí lo puedes tomar como referencia para fundamentar alguna clave que no lo tengas clara. Porque si tú tienes en cuenta que Petrarca, padre del humanismo, influencia a la escuela italiana, puedes deducir qué tipo de poesía se desarrolla en la escuela italiana. Eso es lo importante, ya tienes que de alguna manera repasarlo. Entonces, Petrarca también viene con esa ideología de exaltar a la mujer, a la musa, a la donna angelicata, lo que ya hacía Dante, pero ahora lo aplica con nuevas formas, nuevos tipos de estrofa que son el soneto, la lira, el octavo real, la silva. Esa poesía la traduce Juan Boscán y su mejor amigo, su befo, Garcilaso, Garcilaso de la Vega. Y que son poetas que muy jóvenes empiezan a escribir. Recuerda que estos eran poetas y a la vez eran soldados.
porque ese era el equilibrio entre la forma y el fondo en aquella época, ¿no? Se veía bien que el hombre pudiese ser a la vez partícipe de un tipo de actividad física, pero también de una actividad intelectual. No había nada de malo de por medio, ¿no? Entonces, Garcilaso adopta todas las formas de los autores humanistas, desarrolla los tópicos latinos. Garcilaso, por si acaso, desarrolla los tres tópicos: Carpe diem, Beatus Iles y Locus Amenus. Pero más que nada el Locus Amenus. La poesía de Garcilaso es simple, sencilla, directa. La temática amorosa, es bucólica. Ya, vale, eso lo sabes. Los personajes típicos: Salicio, Nemoroso. Las amadas, las musas. eh, Galatea y Elisa, me estoy olvidando, Elisa. La musa de Petrarca es Laura de Noves, de Giovanni Boccaccio es María de Aquino, y la musa de Garcilaso, por si algo viene por ahí, Garcilaso se enamora de, ¿cómo se llama esta mujer? Isabel de Freya. Gracias, Henry. Mujer que lo rechaza, pues, ¿no? Mujer que le dice, no, next. ¿Ya? Las mujeres, las musas, eh, ¿por qué, André? Eduardo, eso se llama proyección. Y a pesar de que las mujeres te pueden decir eso, no es por eso que una mujer te rechaza. Por intenso, André. Por intenso. Eso sí es más palpable. ¿Lo pueden confirmar o no, chicas? Y mira quién lo dice todavía. Mira quién lo dice todavía. Y lo peor de todo, nos dice cada rato que no tenía enamorada. Ay, ay, ay. ¿Quién será el raro, pues? ¿Quién será el raro? Ay, ay, ay. Ah, se han juntado los dos se han juntado, ¿ah? Ya, mejor continúo, ¿ya? Lo importante es que las musas son seres que siempre van a rechazar a los poetas. El poeta rara vez llega a establecer una relación con esa musa. Es muy raro. Lo normal es que no tenga relación con ella. Es que si no, pierde justamente la efectividad de la musa, ¿no? O sea, una persona con la que tú no estás, es tu musa, es tu inspira, tú la llegas a idealizar, pero cuando tú ya la bajas al llano, la conoces, ya no es tu musa, es muy normal. Hay una película que se llama, no le quiero decir porque me van a cancelar, de verdad, con Jim Carrey de los años 90, El tonto y el más tonto. Deberían de verla. Tal cual, tal cual, tal cual. No, el diablo no, 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 no. El diablo no, no, no. Ya, basta, mejor decíamos. La escuela italiana, simple, sencilla, directa, termina evolucionando hacia la segunda mitad del siglo XVI, hacia el segundo renacimiento, con la escuela salmantina y la escuela sevillana. La escuela sevillana, olvídate de la escuela sevillana. La escuela sevillana no existe para ti. Enfócate solamente en la escuela salmantina. La evolución directa de la escuela italiana es la escuela salmantina. Solamente tienes que agregarle
elementos filosóficos. Nada más. Sigue desarrollando en la naturaleza idealizada, la vida campestre, pero reemplaza el tema del amor o desamor por el tema de la visión, de la perspectiva filosófica sobre la vida. Entonces ahí vas a tener obras como A la vida retirada. También tiene más obras este señor, Fray Luis de León, pero es la más importante y es la que siempre suelen hacer referencia siempre, ¿ya? Tío. La escuela italiana y la escuela salmantina, ambas son simples, sencillas, directas, pero a la vez profundas, ¿vale? Son básicamente lo mismo. Una proviene directamente de la otra. La escuela sevillana, con Fernando perdón, ay, ya me olvidé, está su nombre. Fernando de Rojas no es me estoy viendo, Fernando de Torres, no me estoy viendo. Bien. Pero la escuela sevillana es una escuela más que nada épica, amorosa y nacionalista, claro. A la escuela salmantina es la de Fray Luis de León, está hablando por un momento de la escuela sevillana, pero repito, olvídate de la escuela sevillana. Cuando llega a los años 1600 y aparece el barroco, lo habíamos mencionado, la literatura barroca o bien se enfoca en la forma o bien se enfoca en el fondo. En el caso del fondo es la escuela conceptista y en el caso de la escuela culterana se enfoca en la forma. Los últimos años en San Marcos se había retirado ya de prospecto a estas dos escuelas. ¿Alguien tiene por si acaso el prospecto actual? ¿Alguien tiene un link? ¿Puedes pasarlo, por favor, Ana Lucía? Sí, porque el prospecto ha vuelto a ser básicamente lo mismo. Básicamente es el prospecto de hace 3 años, 2 años. Y asumo que ya después de marzo ya se regularizará. Es básicamente lo mismo. Bueno, claro, o sea, diciembre y después marzo, ¿no? El de septiembre, Ana Lucía, el de septiembre. Porque el del 2020 era aquel que estaba facilito, pues, ¿no? El que te pedía teoría literaria, te pedía Mario Vargas Llosa y no me acuerdo qué otro más, eran 5 temas nada más. Ya, bueno, hasta que quieran pasarlos, me dicen, ya. La escuela conceptista recuerda que es crítica social, recurren a la sátira, a la burla, a la ridiculización de los personajes, se prefiere bastante la personificación de cada uno de estos personajes y justamente Francisco de Quevedo, en su obra El Parnaso Español, se burla de casi todos los escritores, entre ellos Cervantes y también Lope de Vega, pero por sobre todo se burla de quién, de su acérrimo enemigo. Ahí está, gracias Lucía. No, perdón, Ana Lucía, ahí está. No se ha encontrado en la clase. F, no puedo entrar. Ah, ya, con correo de institución no puedo entrar. A ver. No, me dice que no puedo entrar. Debe ser porque yo, como soy de literatura, no puedo entrar. Pues ustedes de CRB tienen acceso. Ya, bueno, no hay problema. Sigamos. En la escuela culterana tienes al más gran autor que es Luis de Góngora y Argote, ¿no? Luis de Góngora, que se enfoca en la forma, tiene una temática basada en mitos griegos. El estilo es culto, entrevestido, complejo, de difícil acceso, de difícil comprensión, pero es porque en su estilo
se denota justamente ese estilo contrario al renacentista. Si el estilo renacentista era simple y directo, para el estilo barroco culterano, no. Es todo lo contrario, es un estilo complicado, esmerado, con influencia grecolatina, pero que es un estilo de que no se puede entender si es que no se tiende a bastante la reflexión. Muy pocas personas podían entenderlo, también recuerda a Luis de Góngora y Argote. Entre ellos, el poeta peruano Juan Espinosa y Medrano. ¿Te acuerdas del Lunarejo, no? ¿Te acuerdas del Lunarejo? El poeta colonial. El autor de Apología de Luis de Góngora y Argote. A ver, Jesús, si con este puede entrar. Ya, sí. Gracias. Un instante mientras carga. Base legal. Puntuación, tu examen. Ya, a ver, literatura. Géneros literarios, figuras literarias. Ah, ojo con eso, ya. Las figuras literarias, lo voy a compartir de todas maneras. Las figuras literarias siempre han pedido 5 figuras literarias nada más. Estas de acá. Siempre han pedido 5. Metáfora, anáfora, epíteto, hipérbole y símil. Siempre han sido las mismas. El problema es que ustedes se complican la vida cuando quieren aprenderse todas las figuras literarias. No digo que no deban, pero tienes que ser un poquito más específico. Tienes que saber qué estudiar para tu examen de admisión. Hacerte un poco la vida simple. Y esas son las únicas metáforas que pide el examen de San Marcos, desde siempre. Esas mismas figuras literarias no han cambiado desde mi época de estudiante. A ver, Daniel, ¿para qué te va a servir el oxímoron? El oxímoron te puede venir entre las claves como distractor, pero no te va a venir, porque no está en el prospecto en sí. A veces, claro, San Marcos cambia el prospecto o a veces se sale un poco del prospecto, pero eso es muy raro que ocurra y no puedes ir ante esas posibilidades. Vas a tener el prospecto. Y el oxímoron, pues ya sabes lo que es, ¿no? Es una posición entre sustantivo y adjetivo. Conceptos básicos, narrador, esto es lo que está pidiendo último bastante. Tiempo de relato, ya eso es teoría literaria. Siglo XX, cultura antecedentes, Clorinda Mate Torres, lo que preguntó, Enrique López Albujar, lo que preguntó. O sea, si lo ves acá, el examen de la admisión ha sido muy riguroso con los temas que ha dado. Se ha basado en lo que propuso, nada más, en los temas que están ahí presentes. Bunes Panamericano, esta parte de acá no vino, esta parte de acá tampoco. Vino muy poco de realismo mágico, ¿no? Vino muy poco de García Márquez. Mario Vargas Llosa vino una partecita nada más. Pero vino una pregunta, ¿no? Por ejemplo, a todos les vino sobre el indigenismo. A todos les vino sobre el López Alboja y Arguedas, José María Arguedas, el indigenismo en general. A todos les vino eso. La ciudad de los perros vino a casi todos, ¿no? No está nada difícil. No es muy difícil, chicos, el examen de admisión. No es muy difícil. Ojalá que digan el prospecto antes y ya. Bueno, tenemos con eso acá.
Después de esta evolución en poesía, que esto te sirve más que nada para que tú veas cómo ha cambiado la poesía, ¿no? Ves la comparativa entre el teatro. Desde la comedia de Corrales, de finales de la Edad Media en España, aparece algunos cuantos autores que llegan a popularizar el teatro, pero no es hasta la llegada de Lope de Vega quien revoluciona todo el teatro español. Lope de Vega popular, ameno, divertido, con una temática nacional e histórica, recreando un tipo de teatro como es el drama. Él lo crea. A su vez también crea un tipo de personaje, el bufón. Su base teórica, dramática, es tan buena que el mismo Calderón de la Barca la termina adaptando. Porque ¿cómo no vas a repetir lo que es bueno? Entonces, ojo, lo asimila, pero no se limita a copiarlo. Calderón de la Barca lo mejora, porque entre los dos, ¿quién es mejor? Calderón de la Barca. Indudablemente Calderón de la Barca. Así que, el problema ahí. Y después en narrativa, acá ya no está en narrativa. Después en narrativa tienes a la literatura, producto de la imprenta. El género épico es desarrollado desde Lazarillo de Tormes. Ya sabes que es anónimo, ¿vale? Pero lo importante en el Lazarillo de Tormes es sus siete, se me da el nombre, siete, que son, a lo mejor los repito ya. El clérigo, perdón, el ciego, el clérigo, el escudero, el fraile, el buldero, el capellán, el maestre de panderetas, el alguacil y por último el arcipreste. Son 9 amos, pero 7 tratados, eso es lo que te quería decir. Son 7 tratados, por favor, ¿ya? Con un prólogo, que es donde se cuenta justamente donde la madre da en adopción a Lazarillo, pero bueno, por cuestiones de la época, que no podía tener 2 hijos de padres diferentes y 2 hijos de color distinto, por más racista que esto suene. Y de ahí una crítica justamente a la sociedad, a la clase alta y a la iglesia. Sí, pues es así. Por último, tema que siempre preguntó la presa Marcos. ¿Cuál es el pecado de Lázaro? Por ese afán de ingresar, de reinsertarse a la sociedad, termina corrompiéndose a sí mismo, ¿no? Él termina aceptando la relación adúltera entre su esposa y su jefe, el arcipreste, porque si no, pues él no va a tener ni dónde vivir ni qué comer, ¿no? Vamos a dejar la clase hasta acá, chicos, ¿ya? Por si acaso, no se olviden, lo que están por el Discord, estamos haciendo el grupo de lectura para que ustedes, los que quieran, generen un poquito de comprensión lectora, ¿ya? Ahora sí, chicos, yo paso a retirarme un instante. Nos vemos la próxima semana. Permiso. ¿Qué link? Está ahí en el canal.